Buenas noches. Mi abuela. Mi abuela siempre nos decía que el ser humano tiene 3 grandes miedos. El primer miedo es uno que ya conocemos todas y todos. Y creo que todas y todos le tenemos miedo a la oscuridad. La oscuridad, algo más trascendental. La muerte. La muerte. La muerte. Creo que no es suficiente y no es necesario ahondar más en este miedo que tenemos todos a ella, la innombrable, la parca, la pelada, la huesuda, la santa. El segundo gran miedo, me decía mi abuela, es el miedo a hablar frente al público. Si no, acuérdense cuando eran niñas, cuando eran niños, cuando les tocaba un examen final, oral, cuando les tocaba defender una exposición o estar frente a una entrevista de trabajo. Acuérdense, las piernas tiemblan, un sudor frío corre al lado de la sien y el corazón palpita. El miedo a hablar frente al público. Y el tercer gran miedo es el miedo a lo desconocido. Viajar. Viajar es ese acto de atravesar las montañas. ¿Qué habrá más allá de estas 4 montañas que nos rodean? Es atravesar el bosque, el desierto. Viajar es adentrarse en la oscuridad. Viajar es cruzar esa frontera, ese punto donde el poder no lo tienes tú. Yo recuerdo la primera vez que viajé fuera del país, hace ya unos cuantos años. Tenía que ir a Colombia por tierra, estaba invitado a un festival de cuentacuentos. Y hasta llegar a Colombia, pues hasta Cali son como 4 días por tierra, si uno le hace directo. Y pues el primer escollo es atravesar el desaguadero, aquí a 2 horas, ¿verdad? Apenas atravesé la frontera y ahí está, el gendarme, el policía, el militar. Velitas para la Virgen, por favor. Mi amor, para la Virgen. El amorcito. Ya, está bien, el amorcito. Refresquitos, estaban viviendo de mí, de hecho. Seguí subiendo el Perú y en ese viaje, primero les debo contar que antes de empezar ese viaje, pasó todo un conflicto, porque hace como unos 15 años el conflicto armado, la guerrilla, el terrorismo, estaba en boga en Colombia. Y aquí ya, y cuando me llegó la invitación, no, pues, y se lo conté a mi madre. Las madres tienen cierta capacidad de verlo todo apocalípticamente, ¿verdad? ¿O no? Entonces mi madre, no, ¿cómo vas a ir a Colombia? No, que te van a matar, que te van a secuestrar, hay secuestro express, que te van a... No, Colombia, que los terroristas por aquí por aquí van a llegar los guerrilleros, por aquí los militares, que por este otro lado los delincuentes comunes. No, no vas a ir, no vas a ir. Al final, me impuse. Y fui, viajé, atravesé la frontera, pagué las velitas para la Virgen y llegué al norte peruano. Ahí conocí el mar por primera vez. Fue impactante ver todo ese universo de agua. Pero más allá del mar, que es impresionante, es hermoso, ¿saben qué me impresionó más? El sol. Porque en la bajura, el sol es distinto que en la altura. En la bajura el sol llega a ser rojo, tan rojo que lo puedes mirar sin que te haga daño. Lo puedes tocar, lo puedes acariciar. Es un sol casi tan humano. Yo diría que incluso el sol se puede enamorar. Y ese sol me hizo recuerdo a esta historia que escuché precisamente en ese lugar.
En las costas de China vivía una chinita hermosa, de baja estatura, de piel amarillenta, de cabello negro y lacio, ojos rasgados, llamada Nua. Nua era una china hermosa, linda, que estaba total y absolutamente enamorada del sol. Sí, y ustedes dirán normal, porque yo por lo menos estoy enamorado de la luna. Ay, esta luna tan hermosa que ahora nos protege, ¿no? Nos cuida. Yo estoy enamorado de la luna. Y tal vez alguno de ustedes está enamorado del Illimani, del lago Titicaca, qué sé yo, de las estrellas, ¿no? Y Noa estaba enamorada del sol, pero ella estaba enamorada del sol ay, papito sol, ven, sol mío, riquito, ven, sol. Y ustedes dirán, ella está medio loca. Pero ¿qué dirán del sol? Que también el sol estaba enamorado de ella, de Noa. Y estaba enamorado el sol de ella, de chinita hermosa, riquita, chinita hermosa, ven acá. Y como Noa y el sol estaban enamorados, pues ambos se hicieron novios. Sí, se hicieron novios. Entonces empezaban, ella tenía un ritual. Cada amanecer, ella se subía a un gran peñón blanco, una gran piedra blanca que estaba a la orilla del mar. Y ella se subía, se trepaba. Y ahí, cuando llegaba a la orilla, veía como el mar se deshacía en 1000 pedazos, emanando un vapor que ella ofrecía a manera de ofrenda para su amado. Y entonces llegaba el primer rayo tibio del sol y empezaban a agarrarse de las manos, a hacer empanaditas, a jugar pesca, oculta, lo que los camotes, los enamorados jugábamos cuando estábamos ahí enamorados, ¿no? Y entonces, y después se hablaban al oído y la pasaban muy, pero muy bien. Y pasó tiempo, así, de enamorados ambos, el sol y Noa, hasta que, como todo noviazgo, bueno, o sea, pasó lo que tenía que pasar. No me pregunten cómo, pero pasó. Y la cosa es que el sol y Noa terminaron embarazados. ¿Sí? Porque cuando se embaraza una mujer, no se embaraza solita, no se embaraza el hombre más, ¿no? O por si acaso. Y esa fue la gran noticia. Ese fue un notición por el sol. Así que aún así gordita, ella seguía trepando la gran piedra blanca, se subía, llegaba hasta la orilla, veía como el mar se deshacía en 1000 pedazos y emanaba ese vapor que ella ofrecía de manera de ofrenda a su amado. Y el sol mandaba su rayo tibio y ese rayo acariciaba la pancita. Escuchaba cómo la bobita se daba vuelta, pateaba. Y así, y jugaban. Sabían que iba a ser una niña. ¿Sí? Y hasta nombre ya la habían elegido. Esa niña se iba a llamar Jin Wei. Pasó el tiempo, pasaron los 9 meses y pues Jin Wei nació. Ella nació y ese fue el momento más delirante para el sol. Porque cuando Jin Wei nació, el sol mandó su más poderoso rayo a la tierra. Dicen que al atravesar la atmósfera creó el primer agujero en la capa de ozono. Apenas llegó el rayo, le hizo una cuna a Jin Wei. Jin Wei fue creciendo, y apenas aprendió a gatear, a caminar. Ella también aprendió el ritual de su madre. Así que de niña, ella seguía y trepaba la gran piedra blanca. Llegaba hasta la orilla, veía cómo el mar se deshacía en 1000 pedazos y emanaba ese vapor a manera de ofrenda para su papá. Y entonces, Jin Wei y el sol jugaban. Y jugaban a la oculta, a la pesca. También el sol le hacía contrapeso en el sube-baja. Y después le hacía el columpio. Y fueron felices, fueron creciendo. Jin Wei fue creciendo. Hasta llegar a la edad en que le llegó la primera sangre. Le llegó la primera sangre a Jin Wei. Y ese momento fue para ella muy especial. Porque se lo quería compartir con su padre, con su amigo, con el sol. Y en ese momento dijo, ya soy mujer.
ahora sí, quiero hablar con mi padre. Y quería salir de la casa, pero por primera vez, la madre se lo impidió. ¿Por qué? Porque la madre le dijo, pero ¿cómo vas a salir ahora? No, mañana le vas a hablar a tu padre. Mira, ¿cómo está el cielo? El cielo estaba totalmente encapotado. Las nubes abigarradas. Y un viento fuerte. Curiosamente, extrañamente fuerte, como nunca antes soplaba. Se escuchaban truenos. Se veían relámpagos al fondo. Y no sé si alguna vez ustedes han sentido que cuando se avecina una tormenta eléctrica, los vellos, los pelitos del cuerpo se erizan, ¿sí? Y esa sensación de que algo va a pasar, de que una tormenta va a venir. Pues así estaba el ambiente. Y Nuá, la madre, le dijo a Jinwei, no salgas hoy. Mira, va a caer una tormenta, es peligroso, te vas a mojar, además estás así, no salgas. Pero como buen adolescente, Jinwei de un portazo salió. Y Jinwei se fue a encontrar con su padre. Pero efectivamente, esta vez le costó muchísimo trepar la gran piedra blanca. Porque el viento estaba enloquecido, embravecido. Él avanzaba un paso pero retrocedía dos. Avanzaba uno pero retrocedía dos. Avanzaba uno pero retrocedía dos. Apenas, muy apenas, ella logró superar y llegar a la orilla del gran peñón blanco. Y de ahí vio como el mar, como nunca antes lo había visto. El mar estaba total y absolutamente enloquecido. El mar estaba furioso. Se confundía con el aire, se confundía con las nubes totalmente apelmazadas. El cielo estaba oscuro, parecía de noche. Las nubes totalmente unidas no dejaban pasar nada. Y Jinwei empezó a llamar a su madre, a su padre. ¡Papá! 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 Pero el sonido no podía traspasar ese muro de nubes. ¡Papá! Mientras tanto, más allá, el sol presintió algo, porque han de saber que nosotros también tenemos ese sexto sentido, ¿ya? No solamente ellos. Y el sol como presintió algo, que estaba pasando algo malo con su hija. Entonces, quiso atravesar ese muro de nubes y mandó sus rayos fuertes, pero por primera vez, sus rayos no pudieron atravesar las nubes. El sol se desesperó también y empezó a mandar más rayos, más fuerza, pero nada. Y Jinwei al otro lado, ¡papá! 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 Cuando de repente del mar emergió una tremenda ola en forma de brazo. Tomó a Jinwei de la cintura y se la llevó a lo más profundo. Solo así el viento amainó, el mar se tranquilizó y las nubes se dispersaron. Solo así el sol pudo llegar a la gran piedra blanca. Solo así Nuá pudo subir a la gran piedra blanca a buscar a su hija, pero no la encontraron. Pasaron horas, días buscándola sin hallarla. Comprendieron que el mar, el viento, las nubes, desde hace mucho tiempo habían considerado antinatural aquella relación. ¿Cómo nuestro Padre Sol va a estar con una mortal, con una humana en esa relación? ¿Cómo pueden tener una hija? Entonces esperaron el momento apropiado para vengarse y así lo hicieron. De la noche a la mañana, Nuá envejeció y decidió darle la espalda al mar para siempre. Cumplieron su cometido porque el sol y Nuá se separaron. Pero un día, porque en todas las historias llega el día, apareció un pajarillo que se posó en la mano de Nuá. Nuá la observó delicadamente, detenidamente.
y vio que aquel pajarillo tenía el plumaje lacio y negro, que tenía los ojos rasgados, negros y brillantes, que tenía un pico y las patitas amarillentas. Tenía la misma mirada de Jingwei. Y era Jingwei. Ella entendió que era Jingwei quien había regresado en la forma de aquel pajarillo. Entonces, Noa le dio una orden. Jingwei, vuela al mar y acábalo. Dicen que desde entonces, en las costas de China, hay un pajarillo de plumaje negro, lacio, de ojos rasgados, ojos negros y brillantes, de piquito amarillento, patas largas, que todos los días, que todo el día, desafía el mar, atraviesa el viento, rompe las nubes, llevando una piedrita en el pico, y cuando llega a alta mar, la suelta. Luego regresa a la orilla, toma otra piedrita, desafía el viento,